Distrofias corneales. El término distrofia proviene del griego dis, que significa mal, y trophi, que significa alimento, alimentación defectuosa. Las distrofias corneales se describen tradicionalmente como un grupo de trastornos hereditarios que son lentamente progresivos, generalmente bilaterales y simétricos, de naturaleza no inflamatoria y no relacionado con una causa ambiental o sistémica. En cuanto a la clasificación, el Comité Internacional de Distrofias Corneales ha desarrollado un sistema de clasificación de las distrofias corneales basado en los niveles de evidencia de los hallazgos clínicos, histopatológicos y genéticos. En esta presentación vamos a cubrir las distrofias corneales en la categoría 1, una distrofia corneal bien definida con un gen conocido en el que se han producido mutaciones patógenas. Con las distrofias epiteliales y subepiteliales. Dentro de estas tenemos la distrofia epitelial de la membrana basal. También es conocida como la distrofia de Cogan o de huellas dactilares MAP-DOT. Es un trastorno corneal predominantemente degenerativo o postraumático. Es una enfermedad bilateral con un inicio en la segunda década de la vida. Sin embargo, muchos pacientes permanecen asintomáticos durante toda su vida. Clínicamente vamos a encontrar opacidades en forma de puntos, patrones en forma de mapa subepitelial, líneas de huellas dactilares epiteliales y ampollas, ya sea de forma aislada o en combinación. Cada una de las diapositivas tiene las imágenes de cómo vamos a observar cada distrofia. Esta distrofia produce un engrosamiento de la membrana basal con depósito de proteína fibrilar entre la membrana basal y la capa de Bowman. El tratamiento está dirigido a aliviar la visión borrosa o controlar la erosión corneal recurrente. Los ungüentos lubricantes son beneficiosos y las erosiones más graves pueden beneficiarse del desbridamiento del epitelio suelto. La queratectomía fototerapéutica elimina la membrana basal anormal. La distrofia por erosión epitelial recurrente puede mostrar una herencia autosómica dominante y se identificó una mutación en el gen del colágeno tipo 17 alfa 1. Se presenta con episodios recurrentes de dolor ocular secundario a las erosiones epiteliales de la córnea. Las erosiones corneales recurrentes comienzan en la infancia, aunque estos episodios cesan en la segunda década. La acumulación resultante de cicatrización corneal afecta la visión en algunos pacientes. Las características de la córnea incluyen pequeñas y finas manchas grises del estroma anterior con opacidades gris-blancas más grandes y únicas al nivel de la capa de Bowman y el estroma anterior inmediatamente subyacente con mayor prominencia de los nervios corneales. Se recomienda el uso de lente de contacto blando durante los episodios dolorosos y la PTK tiene un lugar en el tratamiento de esta distrofia. Las queratoplastías laminares o penetrantes pueden ser necesarias en casos de que haya pérdida visual significativa en la vida adulta. Distrofia corneal de Meesmann. Una distrofia corneal autosómica dominante resultante de mutaciones en el gen de la queratina 3 o más raramente en el gen de la queratina 12. Los pacientes pueden permanecer asintomáticos durante toda la vida, pero esta distrofia generalmente se presenta en la primera infancia. Se caracteriza por tener múltiples vesículas intraepiteliales pequeñas con claras epitelio circundante que se extiende hasta el limbo. Los síntomas comunes son intolerancia a las lentes de contacto, dolor y lagrimeo. Si hay erosiones, vamos a tener también visión borrosa intermitente, fotofobia. El tratamiento incluye lubricantes ciclopégicos y lentes de contacto terapéuticos. En casos severos, se ha recomendado el manejo con debridamiento epitelial, queratectomía fototerapéutica y queratoplastía lamelar. Distrofia corneal epitelial de Lisch. Las opacificaciones intraepiteliales grises bilaterales ocurren en el epitelio corneal en un patrón en bandas y verticilios. La iluminación indirecta demuestra múltiples quistes claros
densamente poblados. El inicio se produce en la segunda década de la vida. Los pacientes se vuelven sintomáticos con pérdida de la visión, pero sin dolor cuando las opacidades involucran significativamente el eje pupilar. El debridamiento epitelial ofrece una mejora temporal de la visión, pero las opacidades reaparecen en unos meses. Distrofia corneal gelatinosa en forma de gota. Una distrofia autosómica recesiva. Es altamente prevalente en Japón y tiene su aspecto clínico dentro de la primera década de la vida. Podemos encontrar depósitos nodulares subepiteliales planos que aumentan en número para formar masas gelatinosas grises elevadas, con densas opacidades subepiteliales circundantes. Esto va a provocar una gran discapacidad visual. La queratoplastía lamelar o penetrante puede ser necesaria para la rehabilitación visual. Distrofias epiteliales estromales del factor de crecimiento transformante beta 1. Este es un grupo de distrofias corneales autosómicas dominantes que resultan de mutaciones en el gen inducido por el factor de crecimiento transformante. La acumulación aberrante de esta proteína o sus fragmentos proteolíticos conduce a depósitos de proteínas insolubles específicas de la córnea. Distrofia corneal de Reis-Bucklers. Esta es una condición corneal autosómica dominante. Se presenta comúnmente en la infancia con dolorosas erosiones corneales recurrentes. La frecuencia y la severidad de las erosiones se reducen con la edad, pero hay una disminución progresiva de la visión debido a la progresiva opacificación corneal. Los primeros signos clínicos van a incluir el desarrollo de opacidades poligonales o geográficas irregulares de color blanco grisáceo en la capa de Bowman y el estroma superficial. Se requiere de microscopía electrónica para confirmar el diagnóstico histopatológico. Los depósitos hiperreflectantes y homogéneos a nivel de la capa de Bowman y el estroma anterior pueden detectarse mediante una tomografía de coherencia del segmento anterior. Distrofia corneal de Thiel-Beck. Esta es una distrofia corneal de la capa de Bowman con opacidades en forma de panal de abejas. La presentación en la niñez con dolorosas erosiones corneales recurrentes y una disminución progresiva de la visión. Los primeros signos clínicos van a incluir manchas solitarias o opacidades irregulares en la capa de Bowman y la aparición posterior de opacidades subepiteliales irregulares en un patrón reticular o en panal. Con el tiempo, estas lesiones se extienden al limbo y al estroma más profundo. Histológicamente, la membrana basal epitelial puede estar focalmente ausente, con áreas alternas de adelgazamiento y engrosamiento que corresponden y compensan las ondulaciones en el estroma subyacente. La capa de Bowman es reemplazada por un material fibrocelular ondulante en forma de dientes de sierra. Distrofia corneal en látice tipo 1. La forma clásica de la distrofia se caracteriza por una red de líneas refráctiles ramificadas y opacidades subepiteliales de amieloide en la porción anterior y media del estroma. El inicio se da en la primera y segunda década de la vida con erosiones corneales recurrentes y el desarrollo de deterioro visual progresivo. El grado de afectación corneal y el número de líneas reticulares pueden ser casos asimétricos y unilaterales. El estroma periférico, la membrana de Descemet y el endotelio van a estar respetados. Los primeros signos clínicos no muestran las clásicas líneas reticulares, sino depósitos superficiales centrales. Posteriormente, se desarrollan las líneas reticulares sutiles y dispersas en el estroma corneal superficial, que son más evidentes con la retroiluminación con lámpara de hendidura. Las líneas reticulares se desarrollan centralmente en el estroma superficial y evolucionan centrífugamente, extendiéndose hasta el estroma más profundo y hacia afuera desde la córnea central. Distrofia corneal granular tipo 1. Se caracteriza por opacidades blancas, granulares, discretas, múltiples y bilaterales en el estroma anterior.
sin afectar la periferia de la córnea, que se desarrollan durante la primera o segunda década de la vida. En la retroiluminación, las opacidades granulares se componen de pequeños puntos translúcidos que se asemejan a migas de pan. A medida que la enfermedad progresa, la agudeza visual se ve afectada, ya que las lesiones se unen y la córnea desarrolla una apariencia de vidrio esmerilado y puede requerirse un trasplante de córnea en la tercera y cuarta década de la vida. Inicialmente el estroma entre las opacidades permanece claro y la visión no suele verse afectada, pero pueden presentarse fotofobia leve y deslumbramiento como síntomas iniciales. En cuanto a la distrofia corneal granular tipo 2, este muestra características clínicas e histológicas tanto de distrofia granular como en látice. Desarrollan características clínicas en la segunda década que son lentamente progresivas y dan como resultado erosiones recurrentes y la subsiguiente discapacidad visual. Ahora hablando de las distrofias estomales, tenemos la distrofia corneal macular. Esta es una distrofia del estroma autosómica recesiva que resulta de mutaciones en el gen de la carbohidrato sulfotransferasa 6. La distrofia corneal macular es común en la India, en Arabia Saudita e Islandia, pero se encuentra en todo el mundo. El inicio es en la infancia, con la aparición de opacidades centrales, superficiales, de color blanco grisáceo, que progresan hasta afectar el limbo y todo el estroma corneal hasta la membrana de Descemet. La discapacidad visual grave ocurre en la segunda y tercera década y la rehabilitación visual requiere un trasplante de córnea. Distrofia corneal de Schneider. Es una distrofia corneal del estroma autosómica dominante. Se caracteriza por opacidad corneal bilateral, opacidades ovaladas o anulares y depósitos cristalinos de colesterol en el estroma que pueden ser unilaterales. La distrofia corneal de Schneider generalmente se presenta en la segunda y tercera década. Los pacientes más jóvenes tienen opacidades centrales, ovaladas o en forma de anillo y o cristales en la córnea. Arcus lipoides se desarrolla en la segunda y tercera década y en la mediana edad. La córnea muestra una turbidez generalizada que aumenta el deslumbramiento y la pérdida de la función visual, que requiere una queratoplastía penetrante posterior. Distrofia corneal de Fleck. Esta es una afección autosómica dominante. Es una distrofia corneal rara que puede estar presente en la primera década de la vida y es asintomática y normalmente se detecta como un hallazgo coincidente durante un examen de rutina. Se caracteriza por tener manchas no progresivas, discretas, pequeñas, translúcidas, de color blanco grisáceo en todo el estroma corneal. Las distrofias endoteliales resultan de una disfunción endotelial primaria e incluyen la distrofia corneal endotelial de Fuchs, la distrofia de polimorfa posterior y la distrofia endotelial hereditaria congénita. Se cree que estas distrofias endoteliales se deben a defectos en la diferenciación terminal de la cresta neural. Como tales, las distrofias endoteliales de la córnea tienen muchas características en común, incluida la descompensación de la córnea, la morfología normal de las células endoteliales de la córnea y la secreción de una capa de colágeno anormal en la zona posterior de la membrana de Descemet. La distrofia corneal endotelial de Fuchs es un trastorno genéticamente heterogéneo, común y de apariencia tardía del endotelio corneal. Es una de las principales causas de trasplante corneal. En la etapa 1 hay un aumento gradual de la gutata central con diseminación y confluencia periférica. En el estadio 2 se produce una descompensación endotelial que da lugar a un edema del estroma central y se desarrolla edema epitelial cuando el espesor del estroma ha aumentado en un 30%. En el estadio 2, el paciente suele quejarse de visión reducida, intermitente, por edema epitelial y estromal.
La agudeza visual empeora por la mañana debido a que hay un aumento del edema estromal epitelial después del cierre de los párpados durante la noche. En cuanto a la etapa 3, las ampollas se desarrollan a partir del edema epitelial persistente que puede provocar dolor. Posteriormente, se deposita un panus degenerativo sobre la capa de Bowman y el estroma se opacifica gradualmente, lo que da como resultado una discapacidad visual progresiva. La paquimetría corneal topográfica se puede utilizar para seguir a estos pacientes y el grosor corneal es un marcador indirecto de la función del endotelio. Histológicamente, la membrana de Descemet se engrosa 2 a 3 veces su tamaño y se vuelve irregular. El tamaño y la forma de las células endoteliales de la córnea se modifican a medida que se empujan entre las gutas en desarrollo. Inducir la hipertonicidad de la película lagrimal con gotas de cloruro de sodio al 5% durante el día y un ungüento durante la noche para deshidratar el edema epitelial temprano puede ayudar con los síntomas visuales. Las lentes de contacto de vendaje pueden aliviar las molestias, pero se deben usar con precaución por el riesgo de provocar queratitis por ciertos microbios. Esta distrofia es una indicación común para el trasplante de córnea para mejorar la visión y la comodidad del paciente. La queratoplastía endotelial es el tratamiento de elección ya que la recuperación visual es más rápida. El astigmatismo inducido quirúrgicamente, ya sea regular e irregular, es menor y las tasas de rechazo del trasplante son más bajas con la queratoplastía endotelial en comparación con la queratoplastía penetrante. Distrofia corneal polimorfa posterior. Es una distrofia autosómica dominante con una edad de aparición variable. La gran mayoría de los pacientes son asintomáticos y estables, pero hay algunos pacientes que pueden llegar a presentar una forma grave de la enfermedad, quejándose de discapacidad visual secundaria a edema corneal. Existe un mayor riesgo de glaucoma en la distrofia corneal polimorfa posterior, ya que la proliferación endotelial anormal obstruye el ángulo de la cámara anterior. Si se desarrolla un edema corneal severo que requiera un trasplante de córnea, la distrofia corneal polimorfa posterior también puede reaparecer después del trasplante. Distrofia endotelial hereditaria congénita. Esta es una distrofia grave. Se divide en dos tipos, la autosómica dominante, que sería la tipo 1, y la autosómica recesiva, que sería la tipo 2. La distrofia endotelial hereditaria congénita se presenta con una córnea opaca de color blanco azulado en vidrio esmerilado debido al edema corneal difuso. La presión intraocular segmentada anterior es normal. El curso clínico de esta distrofia suele ser estacionaria o muestra poca progresión. La paquimetría corneal y la microscopía revelan un engrosamiento de la córnea de 2 a 3 veces el grosor normal de la córnea y el recuento de células endoteliales se redujo aproximadamente 10 veces en comparación con los controles de la misma edad. El trasplante corneal endotelial se puede utilizar con éxito en el tratamiento de este tipo de distrofias en niños como alternativa a una queratoplastía penetrante. El trasplante corneal endotelial permite una rehabilitación visual más rápida de los pacientes y menos complicaciones postoperatorias. Conclusiones. Comprender las bases clínicas, patológicas y genéticas de las distrofias corneales puede ser un desafío. La clasificación del Comité Internacional de Distrofias Corneales es una ayuda significativa para el médico en la interpretación, comprensión y manejo de estas condiciones. Con los avances en la secuencia genética, la genética molecular de las distrofias corneales está evolucionando rápidamente. También está el surgimiento de nuevas terapias basadas en genes y técnicas de edición de genes que podrían prevenir el deterioro visual o restaurar la función visual en la enfermedad hereditaria de la córnea.